Saludos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Careo. Yo soy Omar Santana y acompaño a don Osvaldo Santana, a quien Omar? le doy la más cordial bienvenida junto con ustedes. Muchas gracias, Omar. Gracias a los amigos de Careo. De nuevo aquí con ustedes, supliendo a don Lito Santana, que por otras ocupaciones no va a estar aquí en Careo durante varias semanas. Así que yo estaré acompañando a don Omar Santana. Y le agradecemos, por supuesto, que haya aceptado la invitación. Don Osvaldo, esta semana vamos a hablar en Careo sobre salud, sobre problemas que atañen a la población y preocupa bastante, política, por supuesto, seguridad, obras anunciadas y muchos temas más. El tema internacional también nos ocupa bastante en estos momentos. Don Osvaldo, no sé si usted se ha dado cuenta, o por lo menos a uno, cuando hay que reconocer que cuando uno vive unas circunstancias de salud, por lo menos en su familia y en personas allegadas a uno, es que se da cuenta más clara de las dolencias, de los problemas que tiene el sistema de salud en la República Dominicana, tanto público, las carencias, sí, tanto público como privado. Hablamos de lugares lugares públicos donde no hay ecocardiograma o no hubo ecocardiograma para un paciente que necesitaba ese servicio en un momento en el que estaba interno en el lugar, habitaciones de internamiento sin ventilación, que los usuarios que los pacientes tienen que llevar de su casa abanicos, salas de emergencia con olores pestilentes, sucias. Estamos hablando puntualmente del hospital Jaime Mota, y así se van acumulando las situaciones y uno se tiene que preocupar necesariamente por estos temas, don Osvaldo. Sí, es un tema muy preocupante. Yo estuve conversando a propósito del Jaime Mota, que no es un hospital cualquiera. Es un hospital regional, da servicios, o en teoría, a los pueblos o provincias de Pedernales, Barahona, Independencia y Bauruco, ¿verdad? Digamos que en la cuenca del lago Enriquillo y Pedernales. A esa población de ese entorno y sus municipios, ¿verdad? En todos sus municipios tienen obviamente los centros de atención primaria, clínicas u hospitales locales, pero los casos mayores en teoría deben terminar en Barahona. Pero ¿qué ocurre? Ese hospital parece que, aunque está habilitado, porque agréguese que es un hospital además universitario, si así ahí se hacen especialidades ahí, y las informaciones que tengo son de que hay muchas precariedades. Comenzando, por ejemplo, con los baños públicos que no tienen agua y son un verdadero desastre. Las emergencias, un nivel aceptable, pero hay una cuestión gravísima. El servicio de imágenes. Hoy día las imágenes, la medicina moderna tiene un gran auxiliar en tiempos modernos también. Son las imágenes. Sin imágenes y estudios profundos no se puede ya hacer diagnóstica buena. Los médicos con experiencia, médico general, médico de atención primaria, bueno, te da un diagnóstico, se hace una aproximación, pero todo se fundamenta hoy día en lo que dicen los aparatos. Y resulta que aunque allí hay algunos servicios de imágenes, no están todos completos. Con el agravante de que el médico a cargo de leer los pocos que existen, o los que existen, no reside en el lugar y va una vez a la semana desde Santo Domingo. Increíble, ¿verdad? De modo que usted, por una necesidad X, más allá de lo que son las radiografías simples, por ejemplo, los traumas por accidente, eso sí, eso se tiene. Y quizá la sonografía, pero los más complicados, y el hospital tiene algunos servicios de eso, no todos, tienen que esperar una semana para ser leídos por el especialista, porque no está residiendo ahí o él es solo, no está en el sitio. Y los pacientes, no digamos que esperan una semana, no, porque se acumulan, deben esperar más tiempo, cualquiera se muere. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que tampoco, y creo que quizá en la misma Barahona como totalidad, y eso impacta también los centros privados, me parece
que no hay intensivistas, no hay servicios de cuidados intensivos. Yo no sé si estoy exagerando, lo que me han dicho no se corresponde con la realidad, pero tampoco están esos servicios. Usted requiere de un cuidado intensivo, tienen que traerlo matándose en una ambulancia a la capital y así, para no enumerar demasiado. Yo no quiero generalizar, porque también esto de los servicios de salud, como otros en esta administración, se han convertido en temas de la oposición, porque parece que ya es demasiado grave la situación y trasciende. Por ejemplo, he visto en los medios denuncias de problemas también en el hospital de San Francisco de Macorís, de la capital, de la provincia de Duarte, que es también un hospital regional. Y así vamos a encontrar problemas. Y aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, veo a los vecinos del María Auxiliadora y esos barrios reclamando que terminen de construir e inaugurar la ciudad, la ciudad sanitaria Luis E. Aybar, que es cardinal para esa región del Distrito Nacional y más allá, porque es un hospital de gran alcance. Entonces yo no entiendo. La administración del presidente Abinader arrancó en el 20, pero es una obra que se inició, la inició Medina, me parece que en el 2000... En el primer mandato. En el 2013 y tuvo avance, más de un 50 le entregó. ¿Por qué el presidente Abinader no la termina cuando he visto en los periódicos del viernes que él está anunciando nuevas obras, como un monorriel del Centro Olímpico a la Charles de Gaulle rumbo a las Américas? Hasta el puente. Yo no entiendo realmente por qué no se concentra y termina obras vitales como un hospital, que es un problema de la gente. Dirá sí, pero el transporte. Pero lo anuncia y dice que lo va a iniciar este monorriel con fondos propios, porque aunque le han asegurado un financiamiento de hasta un 85% con fondos de Francia, no lo tiene a mano. Entonces, yo la verdad es que no entiendo cuál es el sentido de prioridad de un gobierno que se define apostador por la gente, por los ciudadanos, honrando el pensamiento, la voluntad y lo que era, digamos, la aspiración, la vocación aspiracional de José Francisco Peña Gómez, que es el líder inspirador del PRM, como le fue el del PRD. Entonces todo esto apena demasiado y uno dice, ¿pero qué es? Es que no hay un verdadero sentido de prioridad en la actual administración. Bien, así es. Ayer ocurrieron las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas, don Osvaldo. ¿Tú votaste? No, yo no voté. ¿Y usted votó? Sí, yo voté. Bien, y entonces usted quería hacer un análisis, una propuesta sobre el tema. Bueno, realmente lo que yo quería deplorar es que pasaron esas elecciones. Espero que no hayan reclamaciones de fraude, nada de eso. Que todo sea tranquilo. Pero Quintero Cedeño los convocó a tiempo y los reunió para explicarle los procesos. El tema es que quiero comentar es que se habló mucho en ese proceso, mucha competencia, muchos, no quiero usar una mala palabra, pero vamos a decir que muchos debates. Sin embargo, en todos esos debates hubo un gran ausente, como ocurrió también en todo el proceso de años en la discusión en las cámaras legislativas del Código Penal nuevo, ¿verdad? El que se aprobó, el que supera el Código Antiguo de 1884. Y en todo ese tiempo, ese colegio de periodistas, ¿no? Bueno, y para ser justo, no solo fue el colegio, sino distinguidas figuras del periodismo, ¿verdad? Que son grandes usuarios, se supone, del derecho a la libertad de expresión. Y los grandes medios, ¿cómo se desentendieron de una cuestión tan fundamental como es el tema del aumento de la prisión, de las penas de prisión por los delitos de difamación e injuria? Se entiende que la sociedad dominicana está un poco cansada de las exageraciones, las barbaridades, los excesos de las redes sociales. Y ese temperamento ha hecho que la gente entienda que tiene que haber sanción para los que se dediquen a difamar e injuriar. Está bien, pero la verdad es que no se puede convertir ese tipo de normativa, la imposición de prisión, que la elevaron de 1 año, como fue durante más de un siglo, a 5 años. Es una barbaridad. Es un atentado de hecho contra la libertad de expresión. Es una espada contra el ejercicio de la libertad. Ahora no pasa nada, pero a la larga es un problema. Por difamación que te metan, que le pongan a una persona 5 años
de prisión, la verdad que es un tremendo exceso. Y eso pasó suave, nadie siquiera se enteró. Entonces, en ese debate tan extenso y democrático que hubo en las elecciones del Colegio de Periodistas, nadie se refirió a ese tema, el gran ausente, y también durante la aprobación de esa ley, nadie se refirió a un tipo de sanción a través del artículo 208 y 209, que de una manera bárbara, así que se convierte en un retroceso en el ejercicio de las libertades democráticas en la República Dominicana. ¿Cómo se aumentó de 1 año, que era el límite de la pena de prisión por delitos de prensa en el viejo código, cómo eso se ha elevado 5 veces? Una barbaridad, es lo que se llama un atropello al ejercicio de la libertad de expresión. Dirán, bueno, pero el que difama tiene que recibir sanción. Sí, yo estoy de acuerdo, y el resarcimiento también tiene que ser duro, pero eso es un problema entre personas, entre ciudadanos. El que difama no mata a nadie, es verdad, daña el crédito, pero no deja de ser un conflicto entre un individuo que difama y una víctima. Entonces eso puede perfectamente manejarse a través del Código Civil, mediante resarcimiento económico. La responsabilidad, el que difama, que es responsable de su acto, simple y llanamente podría ser condenado a pagar indemnización, lo que fuere, y hasta multas. Pero 5 años de prisión por un delito de la palabra es una barbaridad. Y es una confabulación de todo el sistema, comenzando por el liderazgo político, para poner freno al pleno ejercicio de la libertad. Y eso parece que no le importa a nadie. Y hemos visto que es una constante, lo han hecho con casos extremos, tipos que quizás se excedieron y han sido objeto de prisión, persecución, justas o no, y la sociedad está probablemente exacerbada, pero esos excesos, pero no puede ese estado de cosas que se ha permitido llegar al otro extremo, de establecer un estatuto legal hasta 5 años por un simple delito de palabra. Eso es un verdadero atentado al ejercicio de la libertad de expresión en República Dominicana. Lo otro, don Osvaldo, es que mientras se debate este tema en el Código Penal, también se maneja en la ley de medios que se está consultando, si en algún momento se va a retomar. No, pero es que esa ley de medios, lo que tiene que ver con las penas por difamación e injuria, ya no se puede ahora establecer una ley, a no ser que tú derogues esos artículos, porque lo grave es que no solamente te meten en la prisión a través del artículo 208, 207, 208, sino que lo consideran delitos graves, y entonces se llega al extremo a través del artículo, me parece que es el del 36, no recuerdo bien ahora, en el nuevo código, también te pueden hasta inhabilitar profesionalmente. Es una barbaridad, es un acto del medioevo. ¿Cómo puede ser? Pero no le importa a nadie, hay una complicidad bastante extendida en muchos niveles, y eso pasa por debajo de la mesa, porque lo que se quiere es medios silentes, tolerantes. Es todo parte del sistema, del espectro mediático conveniente a los poderes establecidos. Y le iba a decir que todo esto, a pesar, porque hay una diferenciación entre la difamación y la injuria, hay una diferenciación en el mismo Código Penal, en el nuevo Código Penal, y la extorsión y la difamación con interés extorsivo, que es la que se ha hecho popular en estos momentos, que no es la misma difamación. Sí, pero es otra cosa, la extorsión tiene un nombre. Exactamente, pero lo que quiero decir es que si es esa difamación o esa injuria la que se quiere perseguir, ya el nuevo código, el mismo nuevo código, lo señala a través del artículo 243. La extorsión está configurada claramente, en eso sí. Que la configura de la siguiente manera: la violación o intimidación es el medio que se utiliza para forzar a la víctima. En este caso se define como la acción de obligar a hacer o no hacer algo usando violencia o intimidación. Y en este caso se refiere al delito de injuria extorsiva, que es lo que ha denunciado Farideh Raful y otras personas que están demandando con su
claro, yo entiendo La que extorsión es una especie de sicariato mediático. Exactamente. Eso es otra cosa. Con su razón están demandando a nivel público, entonces en los tribunales. Entonces yo entiendo que, igual que usted, ya lo había defendido también este tema en un programa anterior, que es necesario observar esa ley y estudiarla a profundidad, porque de lo que se trata, a fin de cuentas, es de una persecución a la libertad de expresión. Claro, y lo penoso, lo más lamentable es que no haya conciencia entre, no puedo, quizás no es la palabra de vida, no es que no haya conciencia, no, que haya silencio, que eso haya pasado sobre la mesa y que no hubiese sido, que no fuese nunca materia de debate. ¿Por qué? ¿Por qué se aprobó así? ¿Por qué el gremio? ¿Por qué los medios que defienden la llamada libertad de expresión? ¿Por qué no denunciaron esa barbaridad? Que aumentando la prisión por delitos de prensa. Eso no tiene nombre. En esta semana, Gustavo Sánchez anunció como vocero de Gonzalo Castillo que él tendría aspiraciones políticas presidenciales para el año 2028. Algo que se rumoraba que él no había descartado en declaraciones recientes, y que entonces le da un nuevo matiz a la lucha política, por lo menos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en momentos en los que no cesan las salidas de dirigentes de esa organización hacia la Fuerza del Pueblo. Entonces, en este caso, Gonzalo Castillo no solamente sería un candidato que los PLDistas ven con buenos ojos, sino también una forma de parar esa sangría de dirigentes del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, una sangría que además ya se ha hecho pública a través de quejas que han emitido algunos dirigentes del mismo PLD. El mismo Gustavo Sánchez dijo en un momento que no aspirara la Fuerza del Pueblo a que se hiciera alianzas con personas que están saliendo de esa organización política hasta la Fuerza del Pueblo. Y estamos de nuevo, don Osvaldo, en un proceso donde la campaña política arranca, no a destiempo, no, con mucha antelación. De hecho, desde que el presidente dijo que no iba, todo el mundo está metido en campaña, en el PRM, en el PLD. Ya se sabe que Francisco Domínguez Brito tiene aspiraciones, Charlie Mariotti, Francisco Javier García y Abel Martínez. Habría que ver quién más. No, falta uno ahí, el presidente de la Liga Municipal Dominicana también aspira a la presidencia. No, pero yo estoy hablando del PLD. Ese del PRM, sí, es del PLD. Sí. Un laxo. Exactamente. Luego en el PRM, Víctor de Asa, Roberto Fulcar, David Collado, Raquel Peña, Carolina Mejía, Eduardo San Lobatón, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara, Tony Peñaguaba. Esos son los que han hecho aspiraciones públicas. Y en la Fuerza del Pueblo, todo el mundo sabe que Leonel Fernández estará tratando de aspirar, pero ellos tienen ahora a Omar Fernández, con quien coquetean de manera inteligente como una posible candidatura, que eso habría que ver cómo se desarrolla, don Osvaldo. Bueno, como tú dices, yo creo que tienes razón. El debate político partidario, primero hacia el interior de las organizaciones y luego hacia afuera, se ha precipitado hace tiempo. Yo creo que el primer actor, el propiciador de esa precipitación fue el presidente Abinader. No, digamos, con un propósito manifiesto, una determinación así consciente, no puedo decir que sea exactamente así, sino por sus actos. A pocos días, primero, inmediatamente fue reelecto, anunció que no aspiraría, que no volvería, y que por eso impulsaba su reforma a la Constitución para ponerle un candado, para no entrar en muchos detalles, la figura lo define. Y luego se reunió con los que aspiran a la presidencia en el Partido Revolucionario Moderno y tuvo un diálogo a puerta cerrada. No se sabe el contenido, pero yo imagino que para trazar algunas normas básicas para que su gobierno, pese a después que hizo el anuncio, su gobierno no fuese víctima, ¿verdad?, de aspiraciones muy tempranas y riesgosas. Y precisamente no hace mucho, creo que en julio, el presidente Abinader debió dirigirse
a sus compañeros de partido, a los aspirantes, para recordarles que ellos son, a los que casi todos son funcionarios, que aspiran desde esa posición, que deben gobernar, que no están ahí para hacer campaña, y que si continuaban corrían el riesgo, ¿verdad?, de perder el puesto. De modo que comenzó temprano, pero comenzó en la misma casa de gobierno. Entonces, lo que pasa en el PLD, lo de Gonzalo a mí no me sorprende. Yo no sé si tú recordarás, Omar, unos artículos que escribió Santos Salvador Cuevas, un amigo tamayero, que yo le tengo mucho afecto, en pronosticamedia.com, que sugería plantear, y él es miembro del Comité Central del PLD, y él planteaba que Gonzalo tenía que entrar en la carrera presidencial, que no debía mantenerse por ahí como estaba, y lo alentaba a salir al ruedo. Bueno, ahora Gustavo Sánchez se anuncia como vocero. Ocurre justo poco después que Gustavo Sánchez declarara que, o acusara más propiamente a Radamés Jiménez, que es vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, de liderar o encabezar una campaña de sustracción de dirigentes del PLD. Para mí es la nota más interesante de la semana política que acaba de cerrar, porque esa declaración de Sánchez es muy peligrosa. Parece de poca monta, pero es peligrosa, porque puede adelantar una pelea o propiciar o encadenar una pelea entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, que conjuntamente forman la oposición al gobierno. Imagínense ustedes que los PLDistas y los fuercistas comiencen una pelea entre sí a esta altura del juego. Eso desconcentraría a los aspirantes en cada organización de esas fuerzas, por un lado, y por otro lo conduciría a una destrucción como posibilidades, una u otra, ante el partido principal, que su enemigo común se asume es el PRM, digamos, el gobierno. Entonces, si le siguen el juego a Gustavo Sánchez, que vendría a ser una jugada magnífica para el gobierno, entonces esas fuerzas perderían muchísimo. Jiménez parece que ha sido cauto ante la acusación de Sánchez, que a fin de cuentas está hablando entonces por Gonzalo. Por Gonzalo. Y no hay que olvidar que Gonzalo fue el candidato que Danilo se sacó de una manga y se lo presentó a Leonel Fernández en el viejo PLD, en una campaña interna, y Gonzalo increíblemente le ganó a Fernández. Ya ustedes saben cómo. Entonces, por ahí sí siguen, solo tienen por delante el camino de la destrucción, y el PRM no tendría que hacer nada para continuar en el poder. Entonces, esa declaración de Sánchez, yo no sé si es un grito de guerra o es un mecanismo del grupo Gonzalo, por decirlo de alguna manera, para entrar fuerte en la campaña atacando a la Fuerza del Pueblo. Ojo, que Gonzalo se reactive, que vuelva aspirando a la presidencia de la República. No olviden quién fue el propiciador de Gonzalo en ese proceso interno en que él compitió con Fernández y luego aspiró a la presidencia de la República. Yo creo que los que son inteligentes saben leer muy bien entre líneas, porque no quiero aventurar demasiados juicios acerca de lo que eso pudiera significar. Lo que sí, don Osvaldo, es que el único obstáculo que tiene Gonzalo Castillo en esas intenciones de ser aspirante, y no lo tiene porque todavía no se ha consumado, es la acusación en el caso que el Ministerio Público denominó Medusa. Tú dices el único, ese es uno de los obstáculos, porque también tiene que ganarle a los que compiten. Bueno, tendría que ganarle ya y oficializar, por supuesto, una campaña, pero desde el punto de vista legal es lo único que pudiera oponerse en algún momento de esta carrera que apenas está comenzando. Luego, hay que decir que una semana antes de este anuncio de Gustavo Sánchez, él se reunió con Abel Martínez. Es un buen dato. Y además, Gustavo... ¿Y fue pública esa reunión? Fue una reunión que Abel Martínez hizo pública. Y además, Gustavo Sánchez fue la misma persona que hizo pública en su momento las intenciones de Abel Martínez para ser
aspirante presidencial. Que podría haber ahí un proceso de acercamiento. En el año 2020, en el año 2024. Entonces, mejor dicho, para el proceso del 2024, ya en el año 2023. O sea que Gustavo Sánchez, que además es vocero del PLD en la Cámara de Diputados, no es una figura cualquiera dentro del partido, es alguien que ha estado muy de cerca de los candidatos que por lo menos han estado vinculados que han posteriormente representado al partido en un proceso electoral. Y en este caso llama la atención que sea el ex vocero de Abel en un momento quien haga el anuncio por Gonzalo Abel. De todas formas, la campaña interna por la presidencia, por la candidatura presidencial en el PLD se activa, porque no sé si viste una declaración del viernes de Monchi Fadul acerca de los aspirantes, y tú sabes que Monchi apoya a Francisco Javier García. Anda por ahí en la declaración, no deja de ser interesante. Bueno, sí, Francisco Javier había exigido también a algunos aspirantes que estaban en la sombra que dieran la cara hace unos cuantos días. El presidente Luis Abinader se sacó un as bajo la manga al anunciar que ahora no hará un tren, sino un monorriel de Santo Domingo, que a diferencia de la propuesta inicial que fue llevada a una licitación internacional, que nadie supo lo que pasó con esa licitación, o que mejor dicho, no se dieron los resultados, ahora cambia a un monorriel. Hay que decir que se suponía que luego de esa licitación internacional que no llamó la atención, posterior a esa licitación, el gobierno iba a hacer un road show, o mejor dicho, un media tour internacional por algunos productores o desarrolladores de sistemas de tránsito de alta movilidad, de trenes, de metros y ese tipo de servicios, para analizar cuál era la mejor propuesta. Y aparentemente lo que resultó como mejor propuesta fue la construcción de este monorriel de Santo Domingo, que tendrá una extensión de 10.5 kilómetros y 2 estaciones. Comenzará a la altura del puente Juan Carlos, en la Charles de Gaulle con Avenida Las Américas. ¿O van a iniciar por ahí? Exactamente. Y recorrerá esa margen sur de Santo Domingo Este, próximo, muy cerca del mar, y terminará en la zona del Centro Olímpico. Tiene un recorrido similar a lo que se planteó. ¿Y por dónde va a ser el recorrido? ¿Por dónde interesa a la gente? ¿Por dónde hará el recorrido? Por el ensanche Isabelita, por los Tres Ojos, luego pasará por la San Vicente de Paúl, tendrá una estación en el Darío Contreras, luego en el Faro, Villa Duarte, el Parque Riquillo, tendrá una estación muy cercana al Palacio Nacional, llegará a Villa Consuelo y ahí alimentará Miraflores, y entonces Villa Consuelo y el sector de Miraflores, y ahí terminará en el Centro Olímpico. Es un recorrido que uno tiene que verlo, tiene que verlo en plano para entenderlo. Ellos dicen que además va a dar servicio a los barrios que están al sur y es cierto, al sur de la avenida 27 de Febrero en ese tramo. Estamos hablando entonces de San Carlos, Villa Juana, Villa Francisca, San Lázaro, que es un barrio pequeño, la ciudad colonial. Ciudad Nueva, sí. Exactamente. Ciudad Nueva. Habría que ver el trazado de la obra. Porque eso es, ahora te pregunté, profesor, claramente, con una intención, la ruta, porque tú ves que anuncian las obras, hubo obras que están en desarrollo, pero yo no sé, yo no encuentro en los medios los detalles de la obra. Tú vas buscando, ¿y por dónde que va a pasar esta obra? Y tú no ves que los reportes, no quiero ser crítico de los medios, pero tú no ves detalle, ¿por dónde que va a pasar? ¿Cuál es la ruta? Yo que soy un ciudadano, pasa por ejemplo con la avenida Colombia, con la ampliación que se va a hacer, que dicen, bueno, que va a afectar el barrio Cuba, que se va a llevar por ahí casi 2 kilómetros, que va a haber un soterrado, pero la gente quiere saber cómo es que va a pasar por el jardín botánico, cuál es la verdadera dimensión, cómo las áreas urbanas van a ser impactadas. Y esta obra, que es la que tú te estás refiriendo, que es de una gran dimensión, que viene desde allá, desde las Américas, con el puente Juan Carlos, vale decir Charles de Gaulle,
va a impactar una zona inmensa de la ciudad. Sí. ¿Cómo va a ser ese impacto? Zonas que están terminadas urbanas. Es verdad, es elevado, se supone, ¿verdad? En este caso, monorriel elevado. el monorriel será elevado. El presidente anunció que es un ahorro de un 35%. Siempre se dice de ahí que va a haber un ahorro en relación a. Exactamente, en función a lo pero que iba a ser. Pero termina valiendo 3 en vez de 1. De lo que iba a ser el tren tunelado. Pero además hay un cambio aquí porque ya no llegará a lo que se había anunciado como el Aeropuerto Internacional de las Américas, pasaría por la Ecológica, eso fue lo que se anunció, alimentando la ciudad Juan Bosch, que tiene un gran problema de tránsito y de acceso a la ciudad, y luego entraría... Tú dices de tránsito, de acceso más que de tránsito, pues eso es una zona acceso, despejada. No, y de tránsito también en una parte después de la Charles de Gaulle. Y luego entraría por toda la Ecológica y alimentaría a estos sectores, pero bien. Pero mano, espérate, déjame volver, espérate, da algún detalle más. Ese sería el anuncio en la primera fase. En la segunda fase se extendería el proyecto desde el Centro Olímpico hasta Pintura, enlazando con la futura línea 3 del teleférico. Por la 27. Por la 27 de febrero. Y conectaría desde Pintura hasta la prolongación 27 de febrero. La segunda fase, uniendo con la línea 12. Es otro proyecto que habría que licitar, financiar y construir. Ese es un sueño también. Eso es un sueño. Bueno, el presidente ha dicho que él no lo inauguraría, pero eso no lo imaginamos. Precisamente, ahí voy. En tal caso, en este momento y con la lentitud que van la mayoría de las obras que ha comenzado este gobierno, uno se imagina que él no lo inauguraría. Yo decía ahorita, con relación a Luis E. Aybar, ¿por qué no terminan en Luis E. Aybar las prioridades? Y creo que escribí un trabajo en pronosticamedia.com acerca de las obras que el gobierno había anunciado, las que tenía en desarrollo y las que había nuevas prometido, todos los días prometiendo obras. Entonces, ahora, ese monorriel que viene a sustituir otra idea, que es la que tú acabas de comentar, que es la del metro, otra línea del metro desde el Centro Olímpico hasta el Aeropuerto de las Américas, que se promovió y al final el gobierno desiste. Pero no explica por qué, Omar. Deberían decir por qué no se va a hacer ya aquella obra, que inclusive entiendo que hubo una licitación, o se declaró desierta la licitación. ¿Qué pasó ahí? Es una zona oscura. Eso fue lo que yo planteé. No se sabe. Hubo una licitación internacional, el gobierno no anunció. No dijeron los resultados y después anulan el proyecto. Y luego, lo dije al principio, y luego se anunció que no se va a hacer una licitación, sino que se va a hacer un roadshow, que era una especie de gira internacional para ver qué hacer. Entonces, realmente es como jugar no solo con la opinión pública, sino también con los proyectos y los potenciales contratistas, las partes interesadas. Entonces, esta obra debe decirse también, o esta idea, porque todavía es una idea, sí, aunque anuncian que va a comenzar en el puente Juan Carlos, pero ¿qué tiempo se va a tomar? ¿Qué tiempo le queda a la administración Abinader? Bueno, ya comienza a ser menos de 3 años. Son menos de 3 años. Ya. Pero vamos a decir que le quedan 3 años. La va a hacer en 3 años, con tantas obras abiertas. Si vemos el historial, claro que no. Si vemos la carretera Duarte que no terminan, la autopista Duarte, no la terminan. Los tramos, bueno, yo no quiero entrar en detalle. Tiene tramos la carretera Duarte que aterrorizan. Entonces, habría que ver el tamaño del impacto de un monorriel desde Juan Carlos, del puente Juan Carlos, hasta el Centro Olímpico. Eso hay que decírselo a la población. Y hay que decir de verdad, porque yo no veo tampoco esa anunciadera. Ya Abinader no puede, no es que no va a reelegirse, no puede. Se lo prohíbe la Constitución. Y tampoco puede hacer como un mago. No puede decir, bueno, mira, yo no fue así, ahora es de esta manera, no. Entonces yo no veo, la verdad es que no veo sentido a todo esto. Y además, peor de todo, no tienen el financiamiento. Dice que un 85% lo va a financiar Francia, pero no está aprobado. Entonces, ¿cómo tú anuncias una obra y la vamos a comenzar un gobierno sin cuarto? Porque decir la verdad, este gobierno tiene problemas de financiamiento, cada vez se endeuda más de 10.000 millones, le acaban de aprobar la Cámara Baja, le falta el Senado que lo va a aprobar, porque es un congreso gomígrafo.
Entonces, yo creo que la administración Abinader debe terminar los proyectos grandes que el país necesita, en que él esté envuelto, que es su mismo nombre, que es parte de lo que él llama su legado, y no seguir anunciando, creándole ilusiones a la gente, sin a veces medir. Por ejemplo, la circunvalación se me ocurre, yo voy hablando, pero la circulación de los Alcarrizos, ¿por qué no termina eso? La circunvalación de San Francisco, la de Moca, que tiene 1000 años, 1 kilómetro, y no la terminan. Entonces, por Dios, señor presidente, PRM, reaccionen con sentido de realidad. Yo le voy a decir otra cosa. Él está planteando una tecnología distinta a todo lo que se ha hecho hasta ahora en la ciudad. Entonces, para una línea... El aéreo del monorriel, tú dices. Un monorriel no es un tren. Un tren no va sobre rieles. Un monorriel va sobre una obra de concreto armado que tiene otra tecnología totalmente ahí distinta. La concretera se van a seguir enriqueciendo más. Bueno, don Osvaldo, no sé si se dio cuenta que el gobierno metió, o ya sometió, mejor dicho, el presupuesto reformulado del 2025. Y antes de aprobarlo, sí, pero antes de aprobarlo, le metió un adendum con un préstamo adicional de 10.627 yo lo dije ahorita, millones tú no te diste cuenta. Se lo acaban de aprobar rápido ahí la Cámara, eso va junto ahí ligado. Y entonces, ahora va al Senado, que eso es un paseo claro, porque yo lo dije también, es un congreso comígrafo, un congreso, bueno, un congreso del partido, y él le baja línea. Ahora, yo quiero hablar de un tema que quizás no es de interés general, pero a mí sí es casi personal. Yo soy de Tamayo. En Tamayo llovió algo, como quizás 40 minutos, el pasado, ¿qué día fue? El pasado miércoles. Ajá. No, el martes. Pasado martes. El martes, por el espacio de 1 hora y 10 minutos. Saben que Tamayo es un pueblito que está en el sur de la República, en el Valle de Neiva, y ha vivido sufriendo inundaciones. Ahora no es a causa del río, sino de un aguacero. Es un pueblito que necesita un drenaje pluvial de aguas que caen. Pero los gobiernos no se enteran. Como se supone que hay un alcalde, una alcaldesa y unas autoridades provinciales, no sé si llegará eso al gobierno. Yo lo quiero decir por aquí también. Yo dudo tampoco que quizás les llegue a nadie o que hagan caso. Pero ese pueblito requiere ese drenaje pluvial. ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, Vicente Noble también se inundó. No tienen tantos problemas los Vicente Noble. Pero no vamos a discutir. No tiene los mismos problemas, pero también se inundó. No, porque Vicente Noble tiene un drenaje natural que va hacia el río y los canales. Tamayo, con el fin y cada vez menos tierra dedicada a la agricultura, las famosas regolas, los antiguos canales, ya no recaudan y las aguas se quedan estancadas. Hay un proyecto ahí simplísimo, que es drenar desde la calle Duarte hasta el canal del central, del ingenio, el central ese Barahona. En fin, hay forma. Lo que no se entiende es por qué el gobierno no coge 3 cheles y que maneja tantos miles de millones de pesos y dólares y resuelve problemas pequeños a la gente simple, a los que sufren. Bueno, para nosotros ha sido todo un placer y, don Osvaldo, gracias por acompañarnos. Siempre. Y será hasta la próxima, aquí en Careo.